Puede respirar. El Señor está conmigo. Amén. El Señor está con nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Acuérdate de sus beneficios. Amén. Y así como estás, voltea con tu hermano que tienes allá al ladito, atrás, salúdalo. Si no lo conoces, dile tu nombre, pregúntale también su nombre. Dios es bueno y como hemos estado estudiando en Nehemías, Dios no nos ha dejado solos, aparte de habernos mandado el Espíritu Santo, aquel llamado a estar al lado nuestro, nos ha enviado a trabajar, pero no solos, sino en una comunidad. El Señor no llamó a individuos para que estemos ahí desperdigados por todos lados. Dios nos trajo como iglesia, como comunidad, como grupo. Así que eso también creo que es un aliciente y es un consuelo el saber esto. No estamos solos. El Señor está con nosotros, como decíamos, pero también hay una comunidad de hermanos, personas que oran por mí, personas por las cuales tú puedes estar orando y todos nos vamos, como dice la palabra del Señor, como un cuerpo bien concertado, vamos trabajando y así toda la iglesia es edificada cuando cada uno de nosotros está cumpliendo la función que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Hermano, por fin llegamos a Nehemías 13, el último capítulo del libro de Nehemías. Estamos por terminar, ya llevamos varios meses estudiando Nehemías. El Señor nos ha hablado mucho con este libro, todo lo que hemos aprendido a través de él. Y bueno, llegamos justamente, como decimos, al final de esta carta, al final de este libro. Un final... si tú me preguntas, no me gustaría, por supuesto no se trata de lo que nos guste a nosotros, pero no es un final feliz, ¿no? Hemos visto todo lo que ha hecho el Señor, todo lo que hizo Nehemías, este hombre inspirado y guiado por el Espíritu Santo para trabajar, y en 50 y tantos días se lograron reconstruir las murallas que en muchos años no habían podido ser logrado. Se hizo, trabajó, el pueblo luchó, se esforzaron todos, cada quien tomó su lugar, se arrepintieron, vinieron delante del Señor, escucharon la palabra del Señor, decidieron cumplir la palabra del Señor. Una vez más, dar todo lo necesario a los levitas y al templo para que se fuera reactivado este culto, esta adoración al Señor a través de lo que Dios había dado. Pero llegamos justo capítulo 13. El capítulo 13 es el último capítulo, no solamente de Nehemías, sino, si tú recuerdas, estos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento, pues justamente esos 400 años de silencio en los cuales el Señor no habló, el Señor no dijo nada, el Señor no envió a nadie, ¿no? Es justo después del capítulo 13. ¿Qué pasó para que de pronto pasara esto, ¿no? El Señor dando a su pueblo, el Señor dándoles victoria. Recién el capítulo 12 estábamos celebrando, ¿no? Recién el capítulo 12 estábamos haciendo una fiesta encima de las murallas, ¿no? Festejando, trayendo a los músicos de todos lados, y estaba haciendo una gran celebración en este momento de dedicación al templo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Cuál es ese parteaguas? Antes de que el pueblo una vez más decidiera volver su espalda al Señor, y entonces el Señor también guardar silencio. Vamos por favor a Nehemías 13, versículo 1 al 3.
Vamos a leer esto. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, queremos agradecerte, darte gracias por este libro, Señor, por esto que hemos aprendido todo este tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos seguir estudiando y no solamente ver esto como un libro histórico, Señor, sino que un libro, Señor, totalmente vigente y útil para redarguirnos, Señor, para instruirnos, para corregirnos, Señor, y así poder dar honor y gloria a tu nombre, Señor. Enséñanos a aprender, Señor, que no solo necesitamos reformas, que no solo necesitamos maneras diferentes de hacer las cosas, no solo necesitamos una restauración, necesitamos a Cristo, te necesitamos a ti, aquel Mesías prometido, Señor, que iba a quitar el pecado del mundo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí ya me estoy bañando acá con chispas. Gracias. Y eso que sí me bañé, hermanos, no crean que... La semana pasada con nuestro hermano Miguel nos enseñaba con respecto a la adoración, ¿no? Con respecto a cómo es la adoración, que se espera de alguien que está sirviendo al Señor, alguien que está dando una verdadera adoración al Señor, que no solo está limitada al momento que pasamos aquí alabanza. Por supuesto, la alabanza, esto que hacemos aquí todos los domingos, lo hemos platicado, el Señor nos ha instruido, es adoración y el Señor es alabado, pero no es limitativo solamente, ¿no? A lo mejor no es domingo a las 11 de la mañana, no voy a adorar al Señor. No, esa es una vida de oración implica, como aprendíamos la semana pasada, una vida en la que yo considero al Señor en todos mis caminos y en la que busco rendirle gloria a Él con todas mis decisiones, con todo lo que yo hago. Una vida de adoración al Señor. No es solo un momento. Un adorador es quien tiene su vida rendida al Señor y le da gloria. Repito, no solamente con canciones o no solamente un momento, sino es una vida de adoración. Hay cosas importantes que vamos a considerar en estos textos que vemos con respecto a la adoración, siguiendo un poco en la tónica que veníamos escuchando la semana pasada. Algo que debemos considerar en la adoración, cuando tú estás, repito, no limitativo al momento de cantar, sino de una vida rendida al Señor que lo glorifica. Algo importante que debemos nosotros considerar es que la verdadera adoración o un verdadero adorador considera los estándares del Señor, considera lo que el Señor ha dicho, ¿no? Si tú recuerdas un poco, podemos poner el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? Uno llegó, ¿no? De pronto Abel hace un sacrificio de acuerdo a como el Señor había diseñado, de acuerdo a lo que el Señor desde antes había enseñado. Y de pronto Caín, él decide, ¿no? Que al Señor le pueden gustar unas buenas frutas, ¿no? Y él decide hacer un sacrificio a su manera, ¿no? Y bueno, finalmente en ese momento el Señor recibe el sacrificio de Abel porque había sido de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a lo que Dios había planteado desde antes. Y a Caín le dice, pues yo no lo pedí así. Y le enseña y le dice, pues considera, ¿no? Cosa que enoja a Caín, ¿no? El Señor no había hecho algo drástico contra Caín por no llevarle un sacrificio, ¿no? Más bien le dice, oye, considera esto. Pero bueno, Caín se enoja, ¿no? Y entonces va y mata a su hermano por la envidia, ¿no? Pero bueno, el principio que queremos ver aquí es que el Señor establece parámetros a los cuales nosotros tenemos que apegarnos, ¿no? No se trata, ¿no? A veces decimos, ¿qué hago? Pues lo que me dicte mi corazón, ¿no?
Y si el corazón me dice hacer esto, pues yo hago esto, ¿no? Y a veces como Caín nos desilusionamos porque eso no es recibido como un sacrificio delante del Señor, porque no es lo que el Señor dijo que se hiciera, ¿no? Por ejemplo, la ley dada a Moisés, ¿no? Si tú recuerdas todos estas cosas, cómo debía llegar, cómo debía vestirse el sacerdote, debía traer un cordero con ciertas condiciones, y si no era un cordero, pues bueno, una paloma, etcétera, pero con ciertas condiciones. Otra vez, el parámetro del Señor, lo que el Señor ha dicho que se haga. No podía llegar uno de los sacerdotes a decir, ¿sabes qué, Señor? No me voy a poner esta ropa, no voy a hacer esto, pero lo hago con todo mi corazón, ¿no? No se trata de eso. Un verdadero adorador, si tú quieres adorar al Señor de manera correcta, tienes que ver lo que Él quiere, lo que Él pide. Una vez más, considerar los estándares de Dios. Tú quieres tal vez quedar bien con tu esposa y que ella se sienta halagada dándole un regalo, ¿no? A veces he puesto este ejemplo. No le voy a dar a mi esposa unos zapatos del número 7 de hombre, ¿no? Esposa, imagínate, o sea, este regalo no se está tratando de ella. Ese regalo en realidad se está tratando de mí, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi esposa se sienta halagada, yo tengo que ver qué le gusta, ¿no? Observarla. Esto le gusta, ¿no? O una esposa hacia su esposo, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿No? Quiero consentirlo hoy en la comida. Pues ahí le gusta mucho el chicharrón en salsa verde, ¿no? Pues bueno, le hago su chicharroncito, le echo nopalitos y papitas porque le gustan a mi esposo, porque quiero agradarlo, pero es con respecto a lo que él le gusta, ¿no? A lo mejor a ti te gusta mucho la pasta, ¿no? Pero si tú quieres halagar a tu esposo, no vas a hacer pasta, ¿no? Le vas a dar chicharrón en salsa verde, ¿no? A mí me gusta el chicharrón en salsa verde, ¿no? Por ejemplo. Es lo que el Señor pide, los parámetros del Señor. Dice el texto que leíamos, ¿no? Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, versículo 1 del capítulo 13, y fue hallado escrito en él, ay, se salió. Bueno, fue hallado en este libro que los amonitas y los moabitas no podían estar conviviendo con el pueblo de Dios, que el bien, permítame un segundito, estoy teniendo un problema aquí. Ay, Dios. Gracias. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue allá descrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Había algo, otra vez, un estándar del Señor, algo que el Señor había dicho, ¿no? Si tú observas desde el libro de Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo, puedes recordar esta historia cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, ¿no? Ven las plagas, toda esta situación al salir de Egipto, y entonces ellos salen, atraviesan el Mar Rojo, todo lo que había hecho, y justo llegan a donde están los moabitas, ¿no? Y el rey, ¿no? El rey empieza a temer porque ve un pueblo victorioso, ve un pueblo que está... imagínense a alguien que se puso en contra del pueblo de Egipto y es librado. Entonces ellos dicen, le empiezan a tener miedo. Entonces el rey Balac le llama a Balaam, que era un profeta, y le dice, por favor, maldice al pueblo de Israel, porque yo sé que si Dios lo maldice, si tú lo maldices, ellos no les va a ir bien, ¿no? Pero finalmente, bueno, Balaam llega y dice, yo no puedo hacer esto, no puedo maldecirlos porque pues es el pueblo del Señor, entonces yo solo puedo decir lo que el Señor me ha dicho que diga, ¿no? Entonces, bueno, pero maldícelos, ¿no? O sea, le parece mexicano, ¿no? Saca, pues te doy una lanita, y ya llega y quiere maldecirlos, pero finalmente Dios convierte la maldición en bendición, ¿no? Y dice, si te dije que los maldijeras, ¿no? Y finalmente esto no pasa, ¿no? Insiste en diferentes ocasiones, pero finalmente el pueblo de Dios no es maldecido, sino más bien es cambiada la maldición, como dice el texto, en bendición.
Entonces, Dios Dios dice algo en ese sentido. Dios dice, como ellos no te recibieron, como el pueblo de Moab y los moabitas no pudieron haberte recibido, no te ofrecieron agua, dice aquí, no te ofrecieron. Dice el versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ellos no pudieron ofrecer lo que el Señor o lo que el pueblo había podido requerir de ellos. Era un pueblo que venía peregrinando, pero entonces ellos más bien piden los moabitas piden maldiciones para ellos. Ve por favor a Deuteronomio 23, capítulo 3. Deuteronomio 23, capítulo 3. Vamos a leer hasta el 6. Después de todo esto, esta historia, ¿no? Dice así, Deuteronomio 23. El Señor hablando, ¿no? En este recuento de la ley, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Gracias. Ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Todo lo que ya recordábamos en el libro del Éxodo, ¿no? Dice el versículo 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y dice el versículo 6, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Dios había establecido un parámetro en ese sentido. Este pueblo que buscó la maldición, este pueblo que buscó afectar al pueblo de Dios, no podía entonces mezclarse con su pueblo, no podía mezclarse con el pueblo de Israel. Y esto lo dice el Señor en Éxodo, lo dice el Señor en Deuteronomio, y repetidamente lo vamos a encontrar en la Biblia. No era una instrucción rara, no era una instrucción con la que el pueblo de Israel no estuviera familiarizado. Si tú recuerdas el libro de Esdras, ¿no? Cuando empezábamos la serie de Nehemías, hicimos un recuento del libro de Esdras, y tú lo recuerdas, pasa lo mismo, ¿no? El pueblo está mezclado, y entonces en el último capítulo de Esdras pasa lo mismo. El pueblo de Israel decide separarse de los moabitas o de aquellos que no habían que no eran parte del pueblo de Dios, ¿no? En Génesis 12, capítulo 3, Dios le dice a Abraham, bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldijeren, ¿no? Dios le había dado esa promesa al pueblo. Si alguien te va a bendecir, yo lo voy a bendecir. Pero si alguien busca tu mal, pero si alguien te maldice, yo lo voy a maldecir a él. Dice el versículo 3 de Nehemías 13, dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Toman una medida parecida, como te decía, a lo que pasa en el libro de Esdras, ¿no? Cuando oyeron pues la ley, una vez más el pueblo del Señor recuerda y hacen una separación, ¿no? A los que habían sido mezclados con extranjeros. Una decisión difícil, una decisión complicada. Podrían haber muchísimas razones, vamos a decir terrenales, muchísimas razones en esta tierra para no cumplir lo que Dios había dicho, ¿no? Dios había dado claramente esta instrucción, pero el pueblo de Israel pudo haber dicho en ese momento, pues ese mandamiento es de hace mucho tiempo, a lo mejor ahorita lo podemos cambiar. Las situaciones, las condiciones de hoy son diferentes, ¿no? Vamos a analizar, y pues vamos a analizarlo pues ya después, ¿no? A veces queremos analizar demasiado lo que el Señor ya te ha dicho que hagas, ¿no? Y ok, lo voy a orar y ver, Dios te dice 20 veces lo mismo, ¿no? Y nosotros nos pasamos 20 años analizando lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. ¿Cuántos pretextos hemos dado nosotros antes de obedecer al Señor? Dios ya nos ha hablado, Dios ya ha establecido parámetros, tú ya sabes lo que Dios quiere, ¿no? En muchos de los casos, cuando cuando alguien se acerca a pedir un consejo, que eso es bíblico, hay que ir a pedir consejo,
En la mayoría de los casos, las personas ya saben lo que Dios dice. O sea, tú le dices, ¿y qué quiere Dios? Pues esto, ¿no? La mayoría de veces, más bien estamos buscando una razón para no hacer lo que Dios ya nos dijo que debemos hacer. El pueblo de Dios, o la mayoría del pueblo de Dios, había decidido entonces corregir, tomar estas decisiones, ¿no? Muchas veces nosotros preferimos llevarnos bien con las personas antes de tomar ciertas medidas o de aplicar cierta disciplina, como vamos a ver hoy más adelante. Muchas veces, ¿no?, es agotador, es cansado física y emocionalmente tomar ese tipo de decisiones con respecto a tengo que separarme de esta situación. Tengo que separarme tal vez de este grupo de amigos, ¿no? Esto no es algo que está glorificando al Señor. Tengo que separarme de esta conducta, ¿no? Muchas veces, ¿no?, al momento de decirle a alguien, por ejemplo a nuestros hijos, ¿no?, con respecto, oye, tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello, nos da mucho, nos ponemos, podría decir, mucho la mano en el corazón, pero en realidad si nos pusiéramos la mano en el corazón tendríamos que saber que el decir lo que es correcto e incorrecto a nuestros hijos es amor, o incluso entre nosotros, entre hermanos, ¿no? ¿Cuántas veces preferimos no decirlo para llevar la fiesta en paz, ¿no? Si yo aplico disciplina, voy a perder puntos con este hermano, mejor no le digo nada, ¿no? Y le digo que las cosas estén bien, que están bien. No es así. Es importante tomar medidas a la luz de la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, y estar dispuestos, ¿no?, a corregir, a instruir, pero incluso también a recibir la corrección. El pueblo vio lo que estaba escrito. No puedes estar mezclado. Digo que son decisiones difíciles, no voy a ahondar mucho en esto porque lo vimos en su momento, pero tal vez a muchos de ellos implicaba, es mi familia, es mi esposo, ¿no? He emparentado con ellos, ¿no? Y eran decisiones muy complicadas. ¿Qué decisiones hemos dejado pasar de largo y no hemos escuchado la instrucción del Señor, la disciplina del Señor, ¿no? ¿Qué sientes cuando alguien te dice que estás haciendo algo incorrecto? Lo primero que sientes es enojo, ¿no? Creo que eso nos puede dar un parámetro de cómo estamos, ¿no? Ve por favor a 2 de Timoteo 3, capítulo 16. Todos necesitamos corrección, todos necesitamos corrección, todos necesitamos rendir cuentas de lo que estás haciendo, rendir cuentas de tu vida a alguien, y eso lo vamos a estar viendo. Pero dice 2 de Timoteo 3, capítulo 16, seguramente te sabes de memoria este texto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda es el aliento mismo de Dios. La palabra de Dios es el aliento mismo de Dios, ¿no? Dios dictó con su aliento, ¿no?, y lo tenemos aquí. Dice, toda ella es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y después dice, para redarguir, para corregir. No solo para inspirar o no solo para alentarme, sino también para corregir lo que está mal en mi vida. ¿Hay algo mal en tu vida? Pues bueno, la palabra del Señor es útil para corregir lo que está mal en tu vida. La palabra del Señor, uno de sus propósitos es importante, es que tú seas redarguido, ¿no? Cuando tú eres redarguido no necesariamente sales muy contento diciendo soy el mejor o soy victorioso. Uno cuando sale de ser redarguido, pues más bien uno sale contristado. La palabra del Señor dice la Biblia que allí en Santiago, que como el hombre natural se observa en un espejo y ve y considera lo que está mal en su vida. No solo para salir diciendo que somos campeones o somos los mejores, sino para ser confrontados, para ser redarguidos. Sí, Señor, lo que estoy haciendo es pecado. Sí, Señor, esta actitud que tengo es pecaminosa. Sí, Señor, esta relación que tengo es pecaminosa. Sí, Señor, porque
Sabemos, como leíamos aquí en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y me redarguye y me corrige y me instruye en justicia, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que un líder, como lo era Nehemías, está enfocado en Dios, ¿no? Y es alguien que reconoce los parámetros y los estándares de Dios y actúa en ese sentido. Seguimos leyendo. Nehemías 13. Vamos a leer a partir del versículo 4 y vamos a irnos hasta el 9. Teniendo algo en mente, la adoración, como decíamos, es algo que reconoce el estándar de Dios. También la adoración, la santidad, significa ser fiel a las responsabilidades que el Señor nos ha dado. Nehemías 13 del 4 al 9 dice: y antes de esto, ya se estableció todo esto, separaron algunos, etcétera, todo lo que leímos en los primeros 3 versículos, y dice el versículo 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, está hablando de un sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Mas todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, del rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Nehemías se había ido. Nehemías había llegado a Jerusalén con una encomienda del rey Artajerjes, que era reconstruir las murallas, ¿no? En algún momento se convirtió en un líder, en un gobernante de esa región, pero era un préstamo. Él tenía que regresar con Artajerjes porque la labor, vamos a decir, prioritaria con respecto al reinado de Babilonia o persa, particularmente Artajerjes, ¿no? Era volver a Jerusalén, a Babilonia, y estar allá con ellos, ¿no? Entonces Nehemías se ausenta, ¿no? Algo así como unos 10 o 12 años, más o menos unos 10 o 12 años, ¿no? Dice el versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, ¿no? Porque el rey Artajerjes, repito, toda esta situación que hemos dicho, ¿no? No había estado así, ¿no? Pero dice, antes de eso, él se va y antes de todo lo que había pasado, dice el versículo 4, dice, y antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Se le ocurre a Eliasib, un sacerdote importante, ¿no? Parte del liderazgo. Quizá no podemos decir que Eliasib era el más importante, probablemente había un sumo sacerdote más importante que él, ¿no? Y que también actuó en omisión a lo que estaba haciendo Eliasib. Esto algunos comentaristas dicen, probablemente este otro sumo sacerdote no hizo nada, ¿no? Prefirió, a lo mejor Eliasib, me conviene que esté de mi lado, ¿no? No sabemos, pero finalmente dice aquí que Eliasib, siendo jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ve por favor a Nehemías 4, allí mismo. Nehemías 4, vamos a leer el versículo 1. Tú recuerdas este texto, está una vez más el pueblo trabajando, unos trabajando, construyendo, pero con la espada en otro lado, esforzándose, ¿no? Y dice el versículo 1 de Nehemías 4, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Sanballat, uno de los principales enemigos del pueblo de Israel en este entonces, ¿no? Dice versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos?
Se les permitiría volver a ofrecer sacrificios. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Sanballat está haciendo escarnio del pueblo de Israel. ¿Qué van a estar haciendo estos débiles judíos? ¿Podrán hacer esto? Y llega al ejército de Samaria y empieza a hacer ese escarnio delante de todos los suyos, ¿no? Del ejército de Samaria. Vamos a permitir, ¿en serio estos débiles judíos? ¿No? Versículo 3. Y estaba junto a él. Esta cuestión junto a él es que no solo físicamente, aunque puede ser físicamente, pero estaban en lo mismo. Estaban con la misma visión, estaban haciendo lo mismo. Y estaba junto a él, ¿quién dice ahí? Tobías, amonita, el cual le dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, los derribará. Tobías era de las personas que habían hecho escarnio del pueblo de Dios. Capítulo 12, el pueblo de Dios haciendo una fiesta sobre esos muros, ¿no? A los cuales antes Tobías había dicho: estos débiles judíos, ¿no? Si una zorra se sube ahí, ¿no?, va a derribar todo esto. Vamos a ir más adelante, pero ¿te imaginas ahora el sacerdote Eliasif emparentado con Tobías? ¿Te imaginas? O sea, antes el pueblo de Israel temeroso de ese ejército que los podía matar, temeroso de sus burlas, siendo impedido, una conspiración de ellos para matar a Nehemías, una conspiración de ellos para que el pueblo parara la obra. Pero hoy, Tobías en el templo, emparentado con Eliasif, las cosas del templo, el diezmo y todo, Eliasif decidió sacarlas del templo y meter a Tobías, este Tobías que estamos escuchando aquí, que había hecho escarnio. ¿Qué hay hoy en tu corazón? Y digo el corazón como este centro de adoración al Señor, donde debe estar lo especial, este lugar guardado, ¿no? Porque ahí se guardaban todo lo que se utilizaba con respecto a la adoración, los instrumentos de los levitas, el diezmo que se le iba a dar a los levitas, todo lo que estaba relacionado en el templo. Dice la Biblia que ahora nosotros somos el templo del Espíritu. Y nuestro corazón como este centro de adoración a Dios. La pregunta específica sería: ¿estará Tobías hoy en nuestro corazón? Ese pecado, ¿no?, tal vez del cual el Señor nos desarraigó, ese pecado tal vez el cual se burlaba de ti, ese pecado que venía enfrente de ti a decirte: no, tú eres un débil, tú no vas a poder, ¿no? Y del cual el Señor te desarraigó, te sacó, te dio victoria, celebraste por el triunfo que el Señor te había dado. Y hoy podría ser que una vez más Tobías esté en el lugar que solo le pertenece al Señor. ¿Será que en algún momento hemos hecho un lado al Señor? Ya no es importante tu adoración, Señor. Ahora mi vida está centrada en Tobías. Ahora mi vida está centrada en este pecado. Ahora mi vida está centrada en mi trabajo. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría. ¿Cuál será el ídolo en nuestro corazón? ¿Habrá un ídolo en nuestro corazón? Una vez más, aquel que se burlaba hoy está en el templo, en el lugar sagrado, en el lugar consagrado para la adoración al Señor. Había emparentado, regresamos a Nehemías 13, versículo 4, siendo el jefe de la cámara, ¿no? Siendo el jefe, ¿no? O sea, siendo alguien importante, siendo un sacerdote. De pronto este jefe se le antoja, no sé, piensa en la historia, piensa en todo lo que había visto Eliasif, la victoria que les había dado. De pronto un día dice: pues vamos a emparentar con Tobías, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo te voy a decir,
¿Qué pasa en la cabeza de Eliasib? Pero el punto es, ¿qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué pasa en nuestro corazón? De pronto se nos ocurre emparentar. Esta palabra emparentar es que puede referirse a que tiene una relación familiar. O sea, pudo haber sido, no sé, sus hijos, no sé, algún familiar casado, ¿no? Relacionándose sentimentalmente, vamos a decirlo así. Pero no solo podría significar eso, sino esta palabra emparentar también habla de una asociación cercana con alguien, ¿no? No solamente que familiarmente tengan un vínculo, ¿no? Porque entre familiares se casaron, que podría ser el caso, pero no solamente ese hecho, sino también alguien que, pues vamos a hacer una sociedad, vamos a ser amigos, ¿no? De pronto, Eliasib decide emparentar, asociarse con este hombre que había hecho escarnio, burla del pueblo, ¿no? Y que había buscado su mal. Y que el Señor había dicho, no pueden, ¿no? Estar, leíamos en el Deuteronomio, ni siquiera busques su bien, dice, ¿no? Ni siquiera busques su bien. Dice el versículo 5, Nehemías 13:5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Desplazaron lo que le correspondía, como decíamos, a la adoración del Señor. Habían hecho un lado a eso, ¿no? Aquí se guarda el diezmo. Aquí hemos guardado lo del diezmo. Aquí, ¿se acuerdan que los levitas estaban dispersos? ¿No? Y de pronto el pueblo, versos antes había decidido, ¿no? Y el pueblo había dicho que no voy a volver a descuidar la casa de mi Dios. Y si los levitas necesitan alimento, no tienen que estarlo buscando y yéndose a buscar heredades en otros lados. El pueblo tomó responsabilidad y dijo, aquí está lo de los levitas, aquí está lo de los sacerdotes, aquí está todo lo preparado para la adoración al Señor. ¿En qué momento se le ocurre a Eliasib? ¿Te imaginas qué había en su corazón para decir, todo esto, sáquenlo? Y que entre Tobías, ¿cómo no? ¿Te imaginas qué hay en nuestro corazón para decir, todo este lugar especial, ¿no? Este diezmo que yo guardaba antes con todo mi corazón para el Señor y lo preparaba y lo trabajaba para traerlo delante de mi Señor. Hoy es más importante otra cosa. Eliasib decidió desplazar todo esto, ¿no? Quitarlo. Aunque el pueblo había reavivado su responsabilidad, aunque el pueblo había decidido tomar medidas al respecto. Y es muy probable, lo vamos a ver más adelante, que ahora otra vez todos los levitas ahora ya no están en Jerusalén. Otra vez, como no hay que comer, ahora los levitas se van a su heredad, ¿no? Pues aquí ya no hay provisión. Pues ahora ya me voy otra vez de Jerusalén y voy a trabajar y voy a construir y voy a tener una heredad. Porque Eliasib de pronto considera que es conveniente emparentar con Tobías. Dice el versículo 8. Y me dolió en gran manera. Dice Nehemías está hablando. Y otra vez, ¿te acuerdas que habíamos dicho, ¿no? Que al principio Nehemías hablaba en primera persona? Después ya no habla en primera persona, ahora ya empieza a hablar como pueblo, ¿no? Hicimos, trabajamos. Otra vez, Nehemías empieza y dice, me dolió en gran manera. Otra vez regresa a la primera persona, viendo lo que Tobías, lo que Eliasib había hecho con respecto a Tobías, de ponerlo en el templo. Alguien que no fuera del pueblo de Israel no podía estar en el templo, ¿no?
Si tú recuerdas, estaba el atrio de los gentiles, que era para, si alguien se había convertido al Señor, no podía entrar al atrio de los gentiles, pero estar en esa cámara y entrar y salir de ese lugar, no solo le daba una posición delante de Eliasif, ¿no? De ahí es mi cuate, sino alguien que puede salir y entrar del templo, es alguien que se le está dando incluso autoridad, ¿no? Este amigo puede salir y entrar como Pedro por su casa, ¿no? Digo, si yo puedo entrar y salir de mi casa las veces que yo quiera, ¿no? Porque es mi casa, ¿no? Y puedo llegar a la hora que yo quiera y bueno, no, pero sí, ¿no? Bueno, es mi casa, ¿no? Pero no puedo entrar así a la casa de Jonathan, ¿no? A la casa de Jonathan toco, ¿no? Oye, ¿se puede? Ah, sí pasa, ¿no? El que yo pueda salir de mi casa y entrar es el reflejo de la autoridad que yo tengo en mi casa, es mi casa, ¿no? Ahora Tobías teniendo eso, ¿no? De poder entrar y salir al templo. Y dice Nehemías, me dolió en gran manera. Esta palabra o esta expresión me dolió en gran manera habla de enojo. Nehemías estaba enojado, ¿no? Habla de aflicción. Nehemías estaba afligido, no solo estaba enojado, también Nehemías estaba afligido, estaba triste. Pero una palabra importante para definir esta expresión es alguien roto en pedazos. Alguien roto en pedazos. De pronto regresa después de 10, 12 años, regresa Nehemías y ve lo que estaba haciendo Eliasif. Alguien que no quiere quedar mal con nadie le dice, pues invítenme a comer, ¿no? Híjole, sí, están pasando cosas extrañas, pero Dios es misericordioso, ¿no? Pero bueno, allá tú con el Señor, ¿no? Es tu relación con el Señor, entonces, pues, ¿qué hacemos en las situaciones que podemos ver o presenciar de pecado? ¿Te duele? ¿Te rompen en pedazos? ¿Te unes a la fiesta? ¿Nos unimos a la fiesta? ¿Somos indiferentes ante la desobediencia? ¿Somos indiferentes ante la desobediencia de nuestros hijos, por ejemplo? Tu hijo está en una tal cual rebeldía delante del Señor y está haciendo cosas pecaminosas. Ya está grande, ¿no? O incluso, pues ya se casó, ¿no? Te rompe en pedazos el pecado. De un hermano, está en pecado, está haciendo esto, pero bueno, pues allá él y el Señor. Nehemías dice aquí, me dolió en gran manera, se afligió, se enojó, se rompió en pedazos. No sé, pude haber pensado tantas cosas, ¿no? O sea, apenas estábamos celebrando todo lo que hizo el Señor y hoy otra vez estamos en el mismo punto del inicio, ¿no? Todo lo que Eliasif vio, todo lo que el pueblo vio y hoy estamos otra vez en el mismo lugar. Eliasif era alguien que en teoría tendría que saber qué hacer en esas circunstancias. Era el que tenía que haber puesto el orden en ese lugar. Como el papá, tal vez, como la mamá, aquellos a los cuales el Señor nos ha mandado poner orden en casa. Líderes en la iglesia, coordinación, etcétera. El Señor te ha puesto. Sí, no pasa nada. A Nehemías le dolió en gran manera, ¿no? Y hay gente que Dios ha puesto que sabe lo que se tiene que hacer. Por eso la importancia de la rendición de cuentas, ¿no? De que rindas cuentas de tu vida, de que rindamos cuentas de nuestra vida, ¿no? Y dice, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Toma medidas.
arrojó. ¿Te imaginas? ¿A quién te recuerda? A Jesús. ¿Te acuerdas cuando llega al templo y ve todas estas mesas de cambio y todo haciendo negocios? ¿No tiene una actitud parecida a la de Nehemías? Y llega y arroja las mesas. Hermanito, ¿qué? Le voy a interrumpir. No. Llega y arroja las mesas y las quita. Y es lo que está haciendo Nehemías, ¿no? Arrojé todos los muebles de la casa. Muy parecido a lo que hizo Jesús con aquellos que profanaron el templo. Tanto Jesús como Nehemías tenían la sabiduría para no confundir el amor con aquello que se debe hacer. A veces ponemos la bandera del amor. No le digo a nada a mi hijo porque lo amo. No, si lo amaras le dices. El padre, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No lo vamos a ver hoy, pero más adelante a algunas personas Nehemías los agarra de los pelos y se los arranca. Hoy no lo vamos a ver, si Dios permite, quizá la próxima semana. Nehemías es un hombre indignado con el pecado. Nehemías es un hombre que le indigna que alguien ofenda a Dios. Mientras sea en su cuarto y cierre la puerta, no pasa nada. No. Indignado con el pecado, no puedes tener esto aquí, punto. El Señor me ha puesto como autoridad en casa. No puedes ver eso en esta casa, punto. ¿A quién temes más? ¿A tu hijo o a Dios? ¿Estás emparentando con Tobías a través de tus hijos? El Señor nos ha dado responsabilidades como padres, como líderes. Hemos hablado de liderazgo, no que todos tengamos una posición de liderazgo en algún cierto lugar, pero todos tenemos influencia y todos a un cierto nivel tenemos liderazgo. ¿Qué estás haciendo lo que el Señor te ha dicho? ¿Te estás dando cuenta del pecado? ¿Te duele el pecado? Y estás tomando medidas con respecto al pecado. Y no solo medidas, por supuesto, el pecado personal, ¿no? Lo que uno tiene que hacer con el pecado arraigado en nuestro corazón, pero incluso con el pecado que hay en otra persona. Repito, en nuestros hijos, en un hermano al lado nuestro. Nehemías toma una decisión y dice que se limpie, versículo 9, ¿no? Y dije que se limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías no solamente se sentó afligido, Nehemías no solamente se sentó a decir, híjole, qué mal. Arroja todos esos utensilios, echa a Tobías, ¿no? Y dice que se limpie todo esto y que regrese otra vez, ¿no? Tiró todos los artículos de su hogar, ¿no? Del hogar de Tobías, ¿no? Limpió las habitaciones y regresaron las habitaciones al uso para el cual habían estado diseñadas, que era almacenar las cosas sagradas del templo. Esta historia de Tobías emparentando, ¿no? Con Eliasib, o Eliasib teniendo ahora una sociedad con Tobías. Y estoy seguro que no empezó un día, vente a vivir al templo, ¿no? Probablemente no fue así. Si un día eran enemigos, ve por favor a 1 Corintios 15. A Eliasib, el haberse relacionado mal con ciertas personas, lo llevó a tener este abuso de autoridad, sirviéndose de su posición para sus propios fines y deshonrar lo que el Señor había dicho. 1 Corintios 15, versículo 33, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas,
Dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. La Reina Valera dice, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Puedes empezar con una conversación. Desde ahí se empieza, ¿no? Una mala compañía, ¿no? A veces decimos, no, pues si yo me junto con él porque yo le voy a hablar del Señor. No, no es así. Si Elías, el sacerdote, no pudo, ¿qué podría ser indicar que tú sí puedes? Que nosotros sí podemos. La Biblia habla de la santidad y de salir fuera de ellos. Decía, el Señor oraba y decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libras del mal. Nosotros tenemos una misión en este mundo. No se trata de dejarle de hablar a todo mundo y ya irnos a un monasterio, porque nosotros somos la sal de la tierra y tenemos que hablarles a las personas. Tienes que hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tus amigos de la escuela, etc. Es algo que el Señor nos ha dicho. Pero todas estas relaciones que ponen en riesgo nuestra santidad, sal fuera de ellas. Sal fuera de ellas. Decía el Señor, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué cosas hay en tu vida que están amenazando tu santidad? ¿Qué cosas que hay en tu vida están amenazando tu relación con el Señor? ¿Qué cosas dentro de tu vida están desplazando el lugar de adoración al Señor? Y yo digo tal vez personas, pero pueden ser situaciones, puede ser trabajo, puede ser nuestro teléfono, ¿no? ¿Quieres que eso esté en tu casa en serio? ¿Cómo? Yo le doy muchas gracias al Señor por mi esposa, porque quizá yo puedo ser un poco más permisivo quizá en algunas cosas que podemos ver, ¿no? Y de pronto yo estoy viendo quizá alguna película o alguna, digo, no aparentemente mala, ¿no? Sino estoy viendo cualquier película y mi esposa inmediatamente, oye, esto no lo vamos a ver aquí, ¿no? Y agradezco al Señor que me da el oye, si tienes toda la razón, ¿no? O sea, ¿quiero esto en mi casa? Por supuesto que no. Quiero que esto, aquí donde me hinco y adoro al Señor, ¿puede estar esto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Las malas compañías, ¿no? Tus compañías te llevan a, oye, esto en tu vida no está muy bien. ¿Quieres esto en serio en tu corazón? ¿Quieres que esto esté de verdad en tu casa? Si alguien te dice, no puedes tenerlo, ¿qué haces? ¿Te enojas? ¿O agradeces al Señor? Señor, gracias porque me dijeron que no puedo tener esto en casa, que no debo tener esto, que no debo ver esto. Gracias porque alguien me dijo que esta relación no es correcta. Gracias porque alguien me dijo que esta conducta que estoy tendiendo no es correcta. ¿Qué hacemos ante la disciplina? Dice el versículo 10, Nehemías 13, versículo 10, Nehemías 13, 10. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Otra vez lo que decíamos, todo el trabajo, el pueblo había puesto todo su empeño en sí, voy a traer para las porciones, etcétera. Pero ahora los levitas ya no están. Se habían ido cada uno a su heredad, ¿no? Los cantores, ya no había alabanza. ¿Te acuerdas de esa fiesta del capítulo 12? Ya no había fiesta. Ya no había júbilo. Ya no había instrumentos musicales. Ya no había celebración. Porque a un hombre se le ocurrió que era más importante otra cosa que eso. Porque un hombre pensó que era más importante él y sentirse bien él que tener en el centro al Señor.
la adoración al Señor. Versículo 11 dice: entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse a todos en su puesto. En el capítulo 9 nosotros estudiábamos, ¿no?, que el pueblo se había comprometido a no abandonar la casa de Dios. Ahora Nehemías se pregunta: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Hermano, pregunta en tu corazón: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? En tu casa no está el Señor. Pareciera que no está el Señor. Pareciera que estamos en nuestros 400 años de silencio. Quizá la pregunta que tengamos que hacernos es: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Queremos que esté Dios, pero sin darle el trato de rey. Queremos que esté Dios para que me dé chamba, para que me cure, para que se arreglen los problemas. Pero Dios es digno de ofrendas. Dios es digno de darle mi corazón. Poco después, decíamos al principio, los 400 años de silencio. Sientes que no está el Señor, sientes que tu oración no pasa del techo, ¿no? ¿Por qué no preguntarte: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Es Dios mi prioridad? ¿Es Dios mi prioridad? ¿Le doy toda mi adoración a Dios? ¿O nada más quiero que me bendiga? En el libro de los Hechos, si tú te acuerdas, Ananías y Zafira, ¿no?, que llegan y mienten al Espíritu Santo, ¿no? Y de pronto Pedro les dice: ¿por qué mienten al Espíritu Santo? Ellos trajeron una ofrenda que nadie les había dicho que era obligatoria, pero ellos dijeron: voy a traer esa ofrenda y eso es todo lo que vendí. Y Pedro les dice: ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? A mí no tienes que mentirme, dime, traigo el 10% y ya, ¿no? Pero ellos querían, como todos estaban dando todo, ellos nos querían dar atrás y caen muertos. Te sabes la historia, ¿no? Dice la Biblia que despuésito de esto, muchos del pueblo de Israel querían que los apóstoles pasaran, ¿no?, y ellos se ponían a su sombra para que la sombra les tocara, ¿no? ¿Te acuerdas? Y dice que los admiraban y que querían lo que ellos tenían, pero que no se acercaban por temor a lo que había pasado con Ananías y Zafira, por temor a la disciplina. A veces queremos eso: Señor, que me toque tu sombra, ¿no? Oye, hermano, ora por mí para que el Señor me bendiga, ¿no? O sea, queremos, ¿qué dice la Biblia? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. Y queremos todas las añadiduras, ¿no? Señor, dame trabajo, Señor, dame comida, Señor, dame salud, Señor, dame... ¿Y dónde está el trono? ¿Y quién está en el trono de tu corazón? ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? ¿Nos da temor acercarnos por la disciplina? No, mejor no voy a la iglesia, no, mejor ni me acerco, perenganito, porque ya se enteró de lo que hice, ¿no? Cuando tendríamos que agradecer, cuando tendríamos que llegar, ¿qué dice la Biblia? Entre nosotros, confesándonos nuestras, no estoy diciendo de un secreto de confesión ni nada parecido, ¿no? Pero entre nosotros venimos: hermano, tengo un problema del que no puedo salir, hermano, tengo un pecado del que no puedo salir, ayúdame, necesito ayuda. No sé qué estoy haciendo con mi tiempo. A mí me sirve mucho el tener que rendir cuentas de mi devocional todos los días, porque cuando lo hago para mí solito, pues se me pasa un buen de veces, ¿no? Pero cuando yo rindo cuentas a alguien de lo que estoy leyendo en la semana y eso, no digo: ¡ay, qué pereza tener que mandarle al pastor esto! No, Señor, gracias,
Gracias porque alguien me revisa y alguien está al pendiente. ¿No? Dice el versículo 12, Nehemías 13, versículo 12. Y otra vez, ¿no? Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Versículo 13, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y el escriba Sadoc y de los levitas, Opedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y dice el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías sabía que él había hecho lo correcto. Nehemías sabía que no se había quedado con las manos atadas delante del pecado. Y entonces viene con el Señor, pone en orden la casa, pone en orden todo lo que él puede poner en orden, ¿no? Todo su esfuerzo, él lucha. Y entonces viene con el Señor y le dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Acuérdate, Señor, cómo le hice, cómo actué. Acuérdese. Y dice, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Todo lo que recibimos es por gracia definitivamente. La gracia del Señor sobre nosotros. Y no hay mérito. Pero cuando nosotros, esta palabra o esta frase ¿no? de levantar manos santas, ¿no? Hay veces que nos cuesta más trabajo levantar manos santas, ¿no? Porque te ves y dices, pues así, santas, santas. Y bueno, viene la gracia del Señor. Pero cuando pones en orden tus cosas, pones en orden tu casa, pones a Dios en el centro, ¿no? Y levantas tus manos. Señor, puedo levantar mis manos a ti, Dios. Y puedo adorarte, y puedo bendecirte, Señor. Y no hay nada que lo impida, Señor. Estamos tú y yo. Corregir los problemas incluye confrontar a personas, confrontar nuestro corazón y restablecer las cosas como deben de ser, el orden que Dios ha diseñado. La rendición de cuentas es esencial para que podamos vivir en esa comunidad. Si Eliasif hubiera rendido cuentas desde el principio, las cosas hubieran sido diferentes. Si el sumo sacerdote, ¿no? Porque decimos, fulanito no tiene que rendir cuentas porque, no, el sumo sacerdote, si hubiera rendido cuentas a Nehemías, por ejemplo, ¿no? Las cosas hubieran sido diferentes. Creo que en algún día, no recuerdo, puse el ejemplo de un pastor que después de muerto salieron muchas cosas de pecado en su vida, ¿no? Muchas cosas de pecado, ¿no? Es increíble, estuve ya su ministerio así y cuando él se muere salen cosas financieras, salen cosas de inmoralidad. Muchos, como era un pastor bastante influyente, o un predicador bastante influyente, muchas personas hablaron un poco del tema, ¿no? Y prácticamente todos llegaban a la misma conclusión. A esta persona nadie le preguntaba qué hizo, por ejemplo, con su dinero, ¿no? Si alguien hubiera estado al pendiente de, oye, ¿en qué gastaste esto?, él hubiera sido impedido para llegar al punto al que llegó. Si alguien le hubiera dicho, ¿qué hiciste tal día?, él por lo menos hubiera tenido un estorbo. Por eso es que es importante. Pero a veces no le quieres dar ni la contraseña de tu teléfono a tu esposa, ¿no? Eso es rendición de cuentas. Esposa, tienes mi teléfono, lo puedes agarrar el momento que tú quieras. Por favor, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes.
Pues esta conversación me parece que no es muy correcta. Ok. ¿No? No, te estás metiendo en mi... Gracias a Dios que tu esposa se mete en tu celular. Gracias a Dios. Como hijo, ¿no? Quieres llegar a la hora que se te antoje. Pues mi mamá me controla. Por favor, es Dios siendo misericordioso en tu vida. A lo mejor tus padres no te piden que llegues a cierta hora o no tienen mucho problema en dónde estás. Ríndeles cuentas de cualquier manera. Papá, ya sé que no me lo pides, pero voy a estar con fulanito hasta tal hora y voy a hacer esto y esta es mi vida. Esposa, esposo, voy a tomar esta decisión, ¿no? Líder de grupo de conexión, hoy ¿qué crees? Con mi tiempo voy a hacer esto y estoy haciendo esto y hoy leí esto, ¿no? Decíamos al principio, Dios nos ha dado al Espíritu Santo, pero Dios nos ha dado también una comunidad en la que crecemos, nos rendimos cuentas unos a los otros y nos protegemos. No seamos indiferentes ante el pecado. Porque el pecado frustra la obra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? La obra de Dios, la adoración al Señor no continuó por el pecado de Eliasib, por permitir a Tobías, por todas esas omisiones quizá de personas que antes le debieron haber dicho a Eliasib: oye, ¿en serio vas a hacer esto? Deja tú ya que llegara a vivir ahí, ¿no? ¿En serio ya emparentaste? ¿En serio ya te estás relacionando de esta forma? El amor de Dios es disciplina. El amor de Dios es que hablemos. El amor de Dios es que me indigno contra el pecado, que me enojo con el pecado, que el pecado me rompe en pedazos y que tomo medidas para que en mi casa, para que en la iglesia haya santidad. Porque si recordamos Hebreos, ¿no? La disciplina es aquel medio por el cual Dios nos hace partícipes de su santidad. Así que busquemos en medio de la iglesia, en medio de tu casa, en tus relaciones, poder tener todo esto y glorificar a nuestro Señor en todo y por todo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos, Señor, que no nos has dejado solos, Señor. Nos has dado tantos medios, Señor, por los cuales podemos crecer. Nos has dado tantos medios, Señor, por los cuales podemos ser edificados. Y uno de esos es la iglesia, Señor. Hoy queremos confrontarnos, Señor, ante cuál ha sido nuestra actitud delante del pecado, Dios. Hoy queremos ser confrontados y redarguidos, Señor, para saber, Señor, qué he hecho en situaciones de pecado. La gente se siente igual de a gusto pecando cuando estoy yo o cuando no estoy, Señor. A veces decimos: sí, prefiero que mi hijo lo haga en casa para que no lo haga afuera. Y con esa actitud solapamos el pecado, Señor. Sino que sería mejor que mi hijo se esconda, porque sabe que yo no voy a permitir el pecado en casa. ¿Cuál es mi actitud, Señor, delante del pecado de un hermano? ¿Me quedo indiferente? Le hablo de ti, glorifico tu nombre, le digo que es incorrecto, que es pecaminoso lo que él está haciendo. ¿Cuál es nuestra actitud, Señor? Porque tenemos claro lo que dice tu palabra. Dice que el tiempo está cerca, Señor, que el tiempo de tu venida ya está bien cerca, Señor. Ya no falta mucho. Pero dice tu palabra que tú vas a venir por una iglesia santa, una iglesia pura y sin arrugas, Señor. Y que tú vas a santificar esa iglesia. Y dice tu palabra ahí en la primera carta de Pedro, Señor, que no ignoremos, Señor, que el juicio empieza por casa.
Que no tenemos que andar juzgando lo que pasa en el mundo, lo que pasa alrededor, lo que está pasando en Ucrania. El juicio, Señor, empieza por casa. Ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestro corazón. Queremos sacar y arrojar estas cosas que han quitado tu lugar prominente en nuestras vidas, Señor. Queremos sacar este pecado, Señor. Queremos quitarlo, desarraigarlo, Señor. Decirle que no tiene cabida en este lugar santo, en este templo que es dedicado para ti, que es mi cuerpo, Señor. Permítenos, Señor, desarraigar estas actividades pecaminosas en casa, Señor. Que no importa que quede mal con mis hijos, si estoy quedando bien contigo, Señor. Si les estoy salvando la vida, si les estoy impidiendo algo que tú desde antes adviertes con respecto a la santidad y al pecado, Señor. Permítenos, Señor, tener la actitud de tu Hijo Jesucristo delante del pecado. Primeramente el nuestro, Señor. Primeramente lo que hay en nuestro corazón, Dios. Pero también, Señor, entre nosotros como hermanos, Señor. Permítenos ser sabios y tener la actitud correcta, Señor, delante de ti. No importa, Señor, que me digan exagerado. No importa, Señor, que me digan metiche. No importa, Señor, con tal de cumplir aquellas cosas que tú nos has dicho que hagamos, Dios. Gracias por tu misericordia y tu perdón, Señor. Gracias por perdonarnos hasta hoy, Señor. Gracias. Gracias por aquellas personas que en su momento nos han dicho que hemos hecho mal algo, Señor. Gracias. Aún cuando lo hemos tomado a mal, Señor, perdónanos, Señor, y te doy gracias. Sigue haciendo abundar, Señor, esas personas valientes. Aquellos líderes, aquellos pastores, padres de familia, Señor, que han decidido ponerse en la brecha y llamarle al pecado, pecado, y buscar, Señor, la santidad en casa, la santidad en iglesia, Señor, la santidad en las familias, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Dios. Señor, te agradecemos, te honramos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.